Lectura bíblica, estuvimos leyendo el final del capítulo 52 del libro de Isaías y estuvimos viendo también todo el capítulo 53. En la escuela dominical estuvimos viendo, hermanos, una introducción al capítulo 53 del libro de Isaías. Mencionamos, hermanos, que el libro de Isaías se divide en dos partes. La primera parte son los primeros 39 capítulos que nos habla del juicio, del castigo que la nación de Israel experimentaría. ¿Por qué, hermano? Por no darle la gloria a Dios, por no vivir para Dios. Pero la última sección de los capítulos 40 al 66, vemos ahí, hermano, un mensaje de gracia, un mensaje de liberación, hermanos. Y esta liberación, esta salvación, hermano, que Dios promete para su pueblo Israel y para todo aquel que crea en él, viene a través de Cristo, hermanos. Isaías 53, de una manera asombrosa, nos habla sobre el siervo de Jehová, hermanos. Un título que el libro de Isaías da para referirse al Señor Jesucristo. Ahora, hermano, a manera de introducción de esta segunda parte, déjenme decirle lo siguiente. Un aspecto importante de Isaías 53 es que contesta la pregunta más importante y más crítica que cualquier hombre puede hacerse. Y hermano, esa pregunta la podemos tomar de una porción del libro de Éxodo, capítulo 34. No pierda Isaías, porque ahí vamos a estar, pero vamos a iniciar el tiempo de la predicación en Éxodo 34, versículo 5. Éxodo capítulo 34, versículo número 5. Vean lo que dice la palabra de Dios, hermano. Le pido que, hermanos que estamos aquí en el templo, leamos alternadamente del 5 al 7. Éxodo 34, versículos 5 al 7. Dice así la Biblia: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Usted es el 6, hermanos. Tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, vean lo que dice el versículo 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y vean lo que dice después. Y que de ningún modo tendrá por inocente a quién, hermanos, al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vamos a orar, hermanos. Señor, le pido, Padre, su ayuda y bendición para continuar con esta enseñanza, Padre. Le suplico que su Santo Espíritu pueda hablar y decir lo que su inútil siervo es incapaz de hacer. Le pido, Padre, que obre poderosamente y de manera especial. Si alguien aquí presente o alguien a través de la transmisión, Señor, aún no le ha conocido como Salvador personal, le pido que hoy pueda ser ese glorioso y bendito día de salvación. Ayúdenos, Señor, se lo suplico en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Recuerda, hermano, he mencionado que Isaías 53 contesta la pregunta más crítica y más importante que todo mortal debe de hacerse
un día. Ahora, ¿cuál es esa pregunta? Mire, déjenme nada más mencionar aquí lo siguiente. En Éxodo 34, mire versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Hermano, ¿quién está proclamando el nombre de Jehová, hermanos? Jehová mismo. Dice la Biblia, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí proclamando el nombre de Jehová. Hermano, Jehová mismo está proclamando quién es él. Dios mismo es como diciéndoles: yo así soy. Yo así soy, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, porque yo así soy. Y hermano, ¿qué es lo que Dios, qué es lo que Jehová está diciendo de sí mismo? Mire versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermano, ¿qué está diciendo Jehová de sí mismo? Yo soy fuerte, yo soy misericordioso. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que es paciente en soportar nuestro pecado. Hermano, misericordioso, dice la Biblia, piadoso, dice la Biblia, tardo para la ira. Hermano, ¿qué quiere decir eso? Que su paciencia es muy grande. Pero, aunque Dios es infinito, hermano, no es herejía lo que voy a decir, pero su paciencia tiene un límite. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que pueden vivir separados de Dios, alejados de Dios por mucho tiempo. Pero ninguna persona alejada de Dios puede decir: puedo vivir mi vida alejado de Dios toda mi vida y nunca pasará nada. Hermano, nadie puede decir eso. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia dice que es tardo en airarse, hermano, se llena de ira. No es una ira arrebatada como nosotros, hermano, azotando puertas, pateando lo que se ponga enfrente. No, hermano, es una ira justa, una ira correcta, apropiada, castigando ¿a quién? A quien no aceptan las oportunidades que Dios da. Dice la Biblia, hermano, tardo para la ira y grande en misericordia. Mire versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y quiero que note lo siguiente: y que de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién, hermanos? Al malvado. Dice la Biblia: de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hermano, ¿cómo puede Dios ser perdonador y castigar el pecado al mismo tiempo? ¿Cómo puede Dios ser un Dios de gracia, pero al mismo tiempo un Dios de justicia y misericordia? Hermano, ¿cómo puede Dios ser justo? Note esto: ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar a los pecadores? Ahora, déjenme explicar un poquito más la idea. ¿Cómo puede ser Dios justo? ¿Qué es la idea de justo? Que si el hombre ha pecado, si el hombre ha quebrantado sus leyes, si el hombre ha ofendido a Dios,
Hermano, porque Dios es justo, si el hombre ha pecado, el hombre tiene que recibir, hermano, la consecuencia de su pecado. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es justo. Hermano, Dios no es alguien que dice, mira, pueblo mío, creación mía, hagan lo que quieran, vivan como quieran. No hay problema, no va a pasar nada. Ustedes, si me quieren hacer caso, está bien, pero si acaso no quisieran obedecerme, si acaso no quisieran vivir para mí, no hay problema, no va a pasar nada. Hermano, si así fuera, Dios no es justo, hermano. Si así fuera, que Dios nos da sus leyes, Dios nos da sus mandamientos, y después nos dice, si los cumplen está bien, pero si no los cumplen, no hay problema, no pasa nada. Hermano, si así fuera, Dios no es justo. Hermano, porque Dios es justo. Mire, déjeme ponerle un ejemplo. Alguien llega a nuestra casa. Imagínese que alguien entra a su casa y mata a toda su familia. A toda su familia. Solamente usted queda vivo. Y está usted ahí en el juicio de la persona que mató a su familia. Hermano, y el juez le dice a la persona, al asesino, ay, qué terrible lo que hiciste. Mira, mataste a su esposa, mataste a sus hijos, pero fue malo lo que hiciste, pero te declaro inocente, que te vaya bien. Hermano, ¿qué haríamos, hermano? Imagínese lo grande que sería nuestra frustración si el juez tiene delante de él a quien mató a nuestra familia, a un cruel asesino, y el juez le dice, es cierto, hiciste mal, pero no pasa nada, yo te declaro libre. Hermano, ¿eso sería justo? De ninguna manera. De ninguna manera. Hermano, el juez tendría que dar una sentencia. ¿Por qué? Porque quebrantó una ley, porque quebrantó un mandamiento. Ahora, hermano, ¿cómo puede Dios ser justo? Si es justo, debe castigar el pecado, hermano. ¿Sabe qué hizo Israel? Porque Isaías habla, hermano, de Israel. ¿Sabe qué hizo Israel? Pecó contra Dios. Hermano, ¿sabe qué hemos hecho usted y yo? Hemos pecado contra Dios. Hermano, usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa. Hermano, de muchas maneras hemos pecado contra Dios. Hermano, si somos conscientes que somos pecadores y Dios es justo, hermano, ¿qué merecemos, hermanos? No me diga qué quiere, hermano, porque nadie queremos lo malo. Pero si Dios es justo y usted y yo somos honestos en reconocer que somos pecadores, hermano, ¿qué tiene que hacer Dios con nosotros si Él es justo? ¿Sabe qué tiene que hacer, hermano? Castigarnos. Pero la pregunta más importante es la siguiente, hermano. ¿Cómo puede ser Dios justo y al mismo tiempo justificar a los pecadores? ¿Qué quiere decir justificar a los pecadores? Hermano, ¿qué dice? No lo busque, pero ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos que, hermano, paz para con Dios. Hermano, la palabra justificado quiere decir declarado justo, declarado inocente.
Hermano, la palabra justo, teológicamente hablando, quiere decir el acto judicial que declara justa, que declara justo a una persona. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, ¿qué quiere decir la Biblia cuando dice no hay justo ni aun uno? Que no hay nadie sin pecado. Pero le vuelvo a preguntar, hermano, ¿cómo puede ser Dios justo y justificar al pecador? ¿Cómo puede Dios ser justo, implacable y castigar el pecado, pero al mismo tiempo, hermano, declararnos justos a nosotros como si nunca hubiéramos pecado? Hermano, no sé si me entiende este término, pero déjeme decirle, Dios no es ningún Dios pasalón, hermanos. Dios nunca se hace de la vista gorda, hermanos. Entonces, si Dios no es un Dios pasalón, si Dios no se hace de la vista gorda, hermano, la pregunta más importante, ¿cómo puede ser Dios justo y al mismo tiempo justificar al pecador? ¿Sabe cuál es la respuesta? Isaías 53, hermanos. ¿Sabe cuál es la respuesta? ¿Sabe cómo el Dios justo puede declarar, hermano, justificado a alguien que ha pecado, a alguien que ha ofendido? Hermano, ¿de qué habla Isaías 53? Del siervo escogido de Jehová. ¿Quién es el siervo escogido de Jehová? Escúcheme, 700 años antes, hermano, de que Cristo viniera, el profeta Isaías declaró que una virgen, hermano, concebiría y daría a luz a un hijo. ¿Quién fue ese pequeñito que nació de la virgen? El Señor Jesucristo. Pastor, ¿de dónde dice eso? Isaías 7:14, hermano. Isaías 7:14. Hermano, ¿qué enseña Isaías 53? Hermano, que el siervo de Jehová, el Señor Jesucristo, vendría a este mundo a ser machacado, vendría a este mundo a pagar por nuestro pecado. ¿Para qué? Para poder declarar justo, hermano, al pecador. Para que el pecador que vive sin esperanza, para que el pecador que va camino al infierno, camino a la separación de Dios, un día, hermano, un día puede estar, como dice Isaías 66, en cielos nuevos y tierras nuevas, hermano. ¿Cómo puede ser eso posible? Hermano, porque de una virgen nacería un pequeñito, hermano, que sería Dios con nosotros. De una virgen nació, hermano, el Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros e ir a la cruz del Calvario a pagar por nuestros pecados. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Hay 7,000 millones de personas en el mundo. Escuché a un predicador no hace mucho decir, la última cifra que escuché es que había 7,200 millones de personas en el mundo. Ya con el COVID, ¿quién sabe cuántos quedarían, hermanos? Hermanos, 7,200 millones de personas. Escuchen lo que le voy a decir. Escuchen lo que le voy a decir, hermano. Cada persona de la generación presente, de la generación pasada y de la generación futura, si no tuvo la respuesta correcta de la pregunta más importante, ¿sabe dónde está ahorita? Mire, hablando de la generación pasada, hermano, ¿sabe dónde está la generación pasada que no tuvo la respuesta correcta a la pregunta más importante? ¿Sabe dónde están ahorita? Hermano, con todo respeto digo esto, pero con la autoridad que la palabra de Dios da, hermano, en el infierno, hermanos. En el infierno. ¿Cuál es la pregunta más importante? ¿Cómo puede el Dios justo justificar al pecador?
¿Cómo puede el Dios que no se hace de la vista gorda? El Dios que no pasa por alto el pecado. El Dios que no tiene al malvado por inocente. ¿Cómo puede ese Dios declarar justo a una persona? Hermano, cualquier persona de la generación pasada que no haya tenido la respuesta correcta a esa pregunta, el día de hoy, hermanos, el día de hoy, con toda la pena y tristeza que esto pueda traer, hermano, están en el infierno, hermanos. Están en el infierno. Cualquier persona de la generación presente, hermano, que no ha abrazado aquella doctrina que enseña la respuesta correcta a la pregunta más importante, está en un lugar equivocado, hermano. Hermano, ¿qué enseña la Biblia? Mire, uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, hermano, es Isaías 53. ¿Por qué, pastor? Porque enseña cómo el Dios justo puede justificar, puede perdonar, puede pasar por alto nuestro pecado. Ahora, hermano, Dios no pasó por alto nuestro pecado. Dios no pasó por alto nuestro pecado. Hermano, una frase de Isaías 53 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. Hermano, él no pasó por alto el pecado. Él castigó a su propio hijo. Él derramó su castigo, su juicio, su ira sobre su propio hijo. ¿Para qué? Para declararnos justos, hermano, para perdonar nuestro pecado. Isaías 53, hermano, es la respuesta más importante a la pregunta más importante de la Biblia: ¿cómo puede el Dios santo justificar, declarar justo a un hombre pecador? Ahora, hermano, déjeme decirle lo siguiente. ¿De qué habla Isaías 53? Isaías 53, hermano, es importante, mire, ver el capítulo en su contexto. Isaías 53 habla de una confesión, hermano, que el pueblo judío está haciendo, hermano. Algunas personas, mire, muchas personas, si no me malentiendan con lo que voy a decir, muchas personas creen, hermano, que Isaías 53 es una profecía de la muerte de Cristo. Hermano, no me malentienda, pero Isaías no es una profecía, hermano, de la muerte de Cristo. Ahora, la incluye, sí, hermano, en Isaías 53 está de manera muy clara y explícita la muerte de Cristo. Pero, ¿sabe de qué está hablando Isaías 53, hermano? De una confesión, hermanos, de una confesión. Mire, Isaías 53, hermano, es uno de los cánticos más tristes que encontramos en la Biblia. Pastor, ¿por qué uno de los cánticos más tristes? Hermano, en Isaías 53 es importantísimo entender lo siguiente. En Isaías 53, hermano, no es el profeta el que está hablando. En Isaías 53, hermano, es el pueblo de Israel el que está hablando, hermano. Es el pueblo de Israel que está expresando un canto de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucho quebranto en su corazón. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Hermano, ¿qué hizo Israel con el Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Israel con el Señor Jesucristo? ¿Qué dice San Juan capítulo 1, versículo 11? No lo busque. San Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino. Hermano, ¿a qué se refiere?
a los suyos vino. Hermano, el Antiguo Testamento, ¿qué nos enseña? ¿Qué declara el Antiguo Testamento? ¿A quién consideraba Dios? ¿A quién considera Dios como su pueblo, como su escogido? ¿A quién, hermano? ¿A Israel? Ahora, hermano, todos somos creación de Dios, sí. El Salmo 100 dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Hermano, Él nos hizo a todos, pero entre todas las multitudes, hermano, ¿a quién escogió Él para que fuera su pueblo? A Israel, hermano. A los suyos vino, pero los suyos lo despreciaron. Los suyos, hermano, no lo recibieron. ¿Y qué sucedió, hermano? Dice el versículo 12, gloria a Dios por el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, judíos y gentiles, les dio potestad. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Hermano, es importantísimo entender, la Biblia divide a toda la multitud, hermano, en toda la historia, en dos grupos, hermano. No son guapos y feos, hermano, no. La Biblia divide, hermano, en dos grupos, judíos y gentiles. Hermano, ¿qué somos nosotros? Gentiles. Hermano, Isaías 53 es un cántico de mucho dolor, de mucha tristeza de Israel. Hermano, ¿qué le pasará a Israel? Hermano, ¿en qué va a terminar Israel, hermanos? ¿En qué va a terminar a Israel? A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Hermano, estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Y Israel, hermano, Dios no ha desechado a Israel, la Biblia lo dice. ¿Y qué sucederá al final con Israel? Porque Isaías 53 principalmente habla de Israel, también de gentiles, hermano, pero principalmente de Israel. Hermano, ¿qué le sucederá a Israel? Mire Zacarías capítulo 12. Zacarías, hermano, si batalla para encontrarlo, busque Mateo. El libro a la izquierda de Mateo es Malaquías, y el libro que sigue de Malaquías a la izquierda es Zacarías, hermano. Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Antes de leer Zacarías 12:10, hermano, ahí arribita del 12:1 hay un pequeño título. Si su Biblia es como la mía, ¿qué dice en Zacarías 2? En Zacarías 12, ¿cuál es el título, hermano? Liberación futura de Jerusalén, de Israel. Mire Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 12:10. ¿Qué le va a pasar a Israel? Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de qué, hermano? De gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, hermano. Dice la Biblia, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quién, hermano. Y mirarán a mí. ¿A quién qué? A quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará. Hermano, míreme acá, ¿qué sucederá, hermano? ¿Qué sucederá un día? Escuche lo que le voy a decir, hermano. ¿Qué sucederá un día, hermano? Israel será salvo, hermano. Un día Israel será salvo. Un día, hermano, aquellos que despreciaron al Mesías, aquellos que pisotearon al Mesías, aquellos que machacaron al Mesías, un día, hermano, un día sus ojos serán abiertos. Hermano, un día Israel
será salvo. Y sabe qué sucederá cuando Israel sea salvo. Hermano, ellos cantarán, expresarán con mucho dolor, con mucho quebranto, con mucho lamento. ¿Sabe qué expresará Israel con mucho dolor, con mucho lamento? Hermano, las palabras que encontramos en Isaías 53. Hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Isaías 53, como lo dije ahorita, no es una profecía de Cristo, aunque obviamente todo ahí está Cristo, hermano. Pero Isaías 53 será el cántico, hermano, de dolor, de quebranto, que un día experimentará Israel al haber abierto sus ojos y al haberse dado cuenta, hermano, de los errores garrafales que cometieron, escúcheme, con el Señor Jesucristo. Un día Israel será salvo, hermano. Un día Israel vendrá a Cristo. En Isaías 53 tenemos los detalles asombrosos sobre el siervo de Jehová, quien vino a ser quebrantado, quien vino a pagar por los pecados de la nación de Israel, pero no solamente de Israel, hermano, de todo el mundo. Porque recuerde lo que Dios había dicho a Abraham, hermano: serán benditas en ti. ¿Quién, hermano? No solamente la nación de Israel, serán benditas en ti. ¿Quién, hermano? Todas las naciones de la tierra. Hay varias verdades muy impresionantes, hermano, que encontramos claramente reflejadas en Isaías 53. Bueno, desde antes de Isaías 53. Déjenme mencionar una o dos, hermano, y en la tarde vamos a continuar, hermano. Mire, la primera cosa asombrosa que encontramos desde el capítulo 52. Mire, capítulo 52, versículo 13. Aquí encontramos, hermano, una descripción asombrosa del siervo de Jehová. Ahora, hermano, para entender bien esta porción, es vital, es clave darnos cuenta quién está hablando, hermanos. Mire, ¿por qué le digo que Isaías 53, hermano, es una profecía donde Israel clama, donde Israel canta? Mire, nada más para que me entienda. Ve a ver capítulo 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a mi anuncio o a nuestro anuncio? ¿Qué dice, hermano? ¿Plural o singular, hermano? Nuestro anuncio. Dice también Isaías 53, hermano, dice la Biblia: llevó nuestras enfermedades. El herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, hermano, en Isaías 53, ¿quién está hablando? ¿El profeta? ¿Dios? ¿O quién? Miren, no puede ser el profeta. ¿Por qué, hermano? No puede ser Dios por lo que el mensaje contiene. Por eso le digo, ¿quién habla en el capítulo 53? Israel. Ahora, pero en el capítulo 52, 13, ¿quién es el que está hablando? Mire, he aquí que ¿quién, hermano? Mi siervo será prosperado. Ahora, si alguien está expresando mi siervo, ¿quién puede ser el que está hablando? Es Jehová, hermano. En el versículo 13 es Jehová el que habla. ¿Y qué hace Jehová, hermano? Da una descripción de Cristo. Mire versículo 13 al 15. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue
desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Hermano, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando de la exaltación, está hablando de ser puesto muy en alto, está hablando de estar en una posición elevada. Hermano, en Isaías, ¿quién estuvo? ¿De quién se habla en Isaías? Que estuvo en una posición alta y elevada. No vamos a ir, pero en Isaías 6. Hermano, ¿qué vio el profeta? Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y había serafines con 6 alas, con 2 cubrían sus ojos, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y a una voz decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, Isaías vio a quién, una visión del Señor muy alto, muy elevado. Aquí el Señor está hablando de alguien en una posición muy alta, en una posición muy elevada. Hermano, ¿qué hicieron con Cristo? ¿Lo humillaron? ¿Lo pisotearon? ¿Qué dice Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo Cristo, hermano? Fue humillado hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermano, ¿qué hizo Cristo? Fue humillado hasta lo más bajo. Pero termina ahí el apóstol Pablo. ¿Qué dice más adelante el apóstol Pablo? Que Dios, hermano, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo toda rodilla se doble, a toda persona se humille y todos reconozcan que, hermano, que Él es el Dios. Hermano, Cristo fue humillado. Sí, hermano, Cristo fue humillado. Cristo fue tratado terriblemente. Pero ¿qué dice la Biblia? Hermano, el Padre lo humilló, lo pisoteó. Hermano, el Padre derramó su castigo, derramó su ira sobre él. Pero ¿qué dice la Biblia también? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, Cristo pasó cosas terribles. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él fue exaltado. ¿Qué está Dios en el final del capítulo 52? ¿Qué está haciendo Dios, hermano? Dando una descripción, hermano, de la exaltación, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, fue humillado, sí, pero será puesto muy en alto, hermanos. Dice ahí el versículo, hermano: mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy, muy en alto. ¿Sabe qué encontramos aquí, hermano? ¿Sabe qué está diciendo el profeta Isaías? ¿Sabe qué está diciendo Dios mismo? Mi siervo, un siervo, hermano, que es exaltado. ¿Quién puede ser exaltado hasta lo sumo, hermano? ¿Quién puede ser exaltado de esa manera? Dios mismo únicamente. ¿Sabe qué está diciendo aquí el profeta, hermano? Que Dios se va a hacer hombre, hermano. ¿Quién va a ser exaltado? ¿Quién va a ser puesto en la posición más alta? Hermano, únicamente Dios. ¿Y quién vino a dar su vida? El Dios hombre. ¿Quién vino a pagar por nuestros pecados? El Dios hombre, hermano, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, hermano, déjeme terminar esta parte diciendo lo siguiente. Sí creemos, hermanos, sí creemos que
Él será exaltado. Si creemos que la Biblia dice, hermano, que Él recibió un nombre que será sobre todo nombre. Hermano, déjeme decirle, si lo creemos, eso nos debe de llevar, hermano, a entender, escúcheme, que aunque el mundo en el que vivimos, hermano, promueve y nos incita a buscar ir hacia arriba, ¿qué debiéramos hacer, hermano? Mirar a nuestro siervo, mirar al siervo de Jehová. Hermano, ¿qué debiéramos hacer como creyentes? Mirar a aquel que vino a dar su vida por nosotros. ¿Y qué hizo Cristo, hermano? Se humilló, fue exaltado. Entonces, ¿sabe cuál debiera ser nuestro patrón de vida? Primera de Pedro 5:6 dice, hermano, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte. ¿Cuándo, hermano? Cuando fuere su tiempo. Pablo dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? ¿Cuál fue la actitud del Señor Jesucristo? Siendo Dios, ¿sabe qué hizo un día Dios, hermano? Mire, hermano, un día Dios tomó una toalla y tomó, hermano, dice la Biblia, un lebrillo, un trastecito, hermano, con agua. ¿Y sabe qué hizo Dios, hermano? Tomó los pies, hermano, de pescadores. Tomó los pies de personas despreciadas por la sociedad. ¿Y sabe qué hizo? Hermano, el que es igual a Dios, el que es Dios, ¿sabe qué hizo Cristo? Hermano, lavó los pies de sus discípulos. Hermano, en Juan 13, en la escena donde Cristo lava los pies de los discípulos, hermanos, se sentaron a la mesa, estaban en una casa prestada, estaban en un aposento que no le pertenecía a ninguna de las personas presentes. Y la costumbre en aquel tiempo era, hermano, que un acto de cortesía, un acto de mostrar aprecio, cariño hacia las personas presentes, era lavar los pies, hermano. Recuerde que no había zapatos como los de nosotros, no había tierra, no había calles, hermano, también pavimentadas, hermano. Eso es sarcasmo, hermanos. Hermano, tierras polvorientas, sucias que había en aquel tiempo. Y era hermano, un acto de cortesía, lavar los pies. Ahí están todos sentados a la mesa. Hermano, ¿sabe qué está sucediendo en ese momento? ¿Sabe cuál es el pensamiento de los discípulos? ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Y quién se va a sentar a la izquierda en el reino que Cristo vino a establecer? ¿Sabe qué estaban buscando? Grandezas, una posición elevada, una posición de admiración. Y en ese momento, cuando piensan en grandezas, ¿qué hace Cristo? Hermano, toma la toalla y toma la vasija y va uno a uno haciendo, ¿sabe qué cosa? Lo que haría un siervo. Hermano, si creemos lo que la Biblia dice sobre nuestro Salvador, si creemos, hermano, la descripción que Dios está haciendo de su siervo, ahí antes de iniciar el capítulo 43, donde dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será exaltado, si creemos que a Cristo se le ha dado un nombre sobre todo nombre, hermano, lo que tenemos que hacer es vivir humillándonos cada día, humillándonos delante de Él, hermano.
Lo que tenemos que hacer, hermano, mire, es sacar de nuestra mente todos esos aires de grandeza que nos llevan, hermano, a menospreciar a la gente, que nos llevan, hermano, a buscar muchas veces humillar y pisotear a la gente a nuestro alrededor. Hermano, ¿qué hizo Cristo? Se sentó a la mesa con publicanos y pecadores. ¿Qué hizo Cristo, hermano? Trató con gente despreciada. ¿Por qué, hermano? Porque él fue el siervo humilde. Fue el siervo que no vino a ser servido, hermano. Fue el siervo que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Hermano, miremos a Cristo y busquemos, hermano, cómo podemos cada día vivir humillados delante de Dios. ¿Y cómo puedo ser yo de bendición, hermano, y lavar los pies de mis hermanos a mi alrededor? No vamos a tomar literalmente. Ahora, si fuera necesario hacer, hermano, pues lo haríamos. Pero cuando la Biblia habla de lavaros los pies los unos a los otros, hermano, era otro contexto, era otra cultura, obviamente. Pero la idea de lavaros los pies los unos a los otros tiene que ver, hermano, ¿cómo puedo yo servir a mi prójimo? Y recuerde que Él era santo. Recuerde que todos somos pecadores. Quiere decir que Él vino a servir, no a personas, hermanos, súper amables y súper correctas y súper santas. Vino a servir al pecador, hermano, porque sí puedo ayudar a quien me cae bien. Sí puedo ser amable a quien es amable conmigo. Pero cuando la Biblia habla de lavar los pies los unos a los otros, hermano, aún tiene la implicación, hermano, si es necesario tener que lavarle los pies o hacer un beneficio o ser de bendición, hermano, a lo mejor a quien no me cae muy bien, hermano, la Biblia dice, el que se humilla, porque Cristo fue exaltado, a nosotros nos toca también, hermano, si nos humillamos, ser un día exaltados. Dios nos ayuda, hermanos, a creer que lo que el siervo de Jehová ha hecho, hermano, para salvarnos, para darnos vida eterna, es nuestra máxima enseñanza a seguir, hermanos. Vamos a continuar en la tarde, hermanos. Dios les bendiga.